La mujer descrita en Proverbios 31 entiende lo que significa el compromiso dentro del matrimonio. Aquí está Nancy DeMoss de Wolgemuth. No dice que ella le hace bien y no mal, siempre y cuando él le haga bien, siempre y cuando él sea gentil, mientras recuerde su cumpleaños y su aniversario, siempre y cuando llene sus necesidades. Ella le hace bien y no mal todos los días de su vida. ¿Por qué? Porque ella es una mujer que guarda el pacto que ha hecho. Estás escuchando Aviva Nuestros Corazones con Nancy DeMoss de Wolgemuth en la voz de Patricia de Saladín. A lo largo de la semana pasada, Nancy trajo luz, nos aclaró varias cosas sobre Proverbios 31. Lo he leído antes, pero obtuve tanta información nueva durante esta enseñanza de Nancy. Hoy ella continuará con esta serie que hemos titulado La Mujer contra Cultura, una vista fresca a Proverbios 31. Ella nos mostrará cómo la mujer de Proverbios 31 enfoca el matrimonio. A veces disfruto el leer sobre las vidas de grandes hombres y mujeres. Es increíble cuán a menudo, detrás de estos grandes hombres de Dios, realmente es cierto que hay una mujer que tenía un corazón para Dios, que estimulaba y animaba a su esposo en su trabajo, siendo una ayuda para él. Una de las mujeres sobre las cuales he estado leyendo es Catherine von Bora. Ahora bien, ese nombre quizás no te sea familiar, pero el nombre de Martín Lutero probablemente sí. Catherine, cariñosamente llamada por el doctor Martín Lutero como la fiel Kate, ella era la esposa del doctor Martín Lutero. Martín Lutero fue un hombre que, debido al entendimiento que tenía del corazón de Dios, de su palabra y de sus caminos, era generalmente alegre en su disposición, pero él batallaba con algunos episodios de depresión y con muchos achaques físicos que muy probablemente contribuyeron negativamente en su estado anímico a través de los años. Él era un hombre sumamente ocupado, por varias razones, una de ellas siendo la gran presión bajo la que vivía, ya que él fue objeto de múltiples ataques y ridiculizaciones durante el nacimiento de la Reforma. Así que hubo tiempos en los que verdaderamente él luchaba contra la depresión física y emocional. Y Dios le dio la mujer perfecta en Kate o Catherine. Cuando leemos sobre ella se nos dice que ella, en lugar de murmurar durante los tiempos en los que él se encontraba desanimado, ella hacía todo cuanto podía para consolarlo, para animarlo y alegrarlo. Hubo una ocasión en especial, cuando él estaba particularmente desanimado y nada que Kate hacía parecía levantarle los ánimos, así que Lutero dejó su casa por unos días para recobrar su jovialidad. Se fue solo para tratar de restaurarse, pero a su regreso tenía todavía su corazón sumamente cargado. Y cuenta la historia que cuando él entró a su casa, allí encontró a Catherine sentada en el medio de la habitación, vestida con un traje negro y un manto negro tirado por encima. Lucía sumamente triste. Tenía un pañuelo blanco en su mano, como mojado de lágrimas. Y cuando el doctor Lutero la animó a que le contara lo que le había sucedido, ella estaba vacilante. Entonces dijo: «Oh, querido doctor, el Señor en los cielos ha muerto, y esta es la causa de mi dolor». En cuyo momento él explotó de la risa, dándose cuenta de que ella estaba haciendo esto para que él se diera cuenta de cómo él estaba actuando. Entonces él le dijo: «Oh, querida Kate, es cierto, he estado actuando como si no hubiera Dios en los cielos». Y la historia cuenta que a partir de ese momento su melancolía y desesperación se esfumaron. He aquí una mujer que sabía cómo hacerle bien a su esposo, cómo animarlo y cómo ser una ayuda idónea para él. Ese es el corazón de lo que vamos a estar leyendo en el próximo versículo de Proverbios capítulo 31. Estamos leyendo sobre una mujer virtuosa, una mujer excelente. Y hemos visto en el versículo 10 que ella es difícil de hallar, que es más valiosa que cualquier riqueza material que su esposo pudiera poseer. Entonces, en el versículo 11 nos dice: «En ella confía el corazón de su marido, y no carecerá de ganancias». Versículo 12: «Ella le trae bien y no mal todos los días de su vida».
Y me encantan estos 2 versículos, porque nos describen algo verdadero sobre una mujer reverente hacia el Señor y cómo esto afecta su relación con su esposo. La Nueva Versión Internacional dice: su esposo confía plenamente en ella y no necesita de ganancias mal habidas. Pero otras versiones dicen que no carecerá de ganancias. Él confía en ella y tiene en ella todo lo que necesita. Y luego el versículo 12 dice: ella le es fuente de bien, no de mal, todos los días de su vida. Cuando leo estos versículos, hay un par de palabras que vienen a mi mente. En primer lugar, la palabra obvia es confiable. He aquí una mujer que es confiable. Y luego la palabra lealtad. Ella es leal a su marido. Ella tiene un compromiso permanente, incondicional, de por vida, de actuar de manera acorde a los mejores intereses de su esposo. No para servirse ella misma, sino para servir a su marido. Y me gusta la forma como lo expresa la Biblia ampliada. Escuchen cómo lo dice. El corazón de su esposo confía en ella con seguridad y descansa en ella firmemente, por lo que él no tendrá necesidad de ganancias mal habidas. Ella lo consuela, anima y le hace bien mientras haya vida en ella. He aquí una mujer que es leal. Ella tiene una relación de pacto con su Dios que le permite mantener una relación de pacto con su esposo, independientemente de lo que él haga. Y no pienses ni por un momento que este esposo no comete errores, que nunca falla o que ella nunca lo tendrá que amar incondicionalmente, ejercitando fe en lugar de basarse en sus sentimientos. Primera a los Corintios capítulo 7 dice que la mujer piadosa se preocupa de cómo ella agrada a su esposo. Ella siempre está buscando formas de hacerle bien. Ahora, las Escrituras contienen ilustraciones de algunas mujeres que le hicieron mal a sus esposos en lugar de bien. ¿Quién es la primera que te viene a la mente? La primera mujer, Eva. Esta mujer fue creada para ser ayuda y se convirtió en tentadora. Y también tenemos a las esposas de Salomón, quienes alejaron su corazón de Jehová su Dios. Y por supuesto a Jezabel. Como que para nosotros ese nombre epitomiza a la mujer malvada. No es así. Pero ella no es una mujer mala cualquiera. Ella fue una mujer mala que hizo maldad contra su esposo. Ella animó a su esposo para que cometiera abominaciones. ¿Y recuerdas la mujer de Job, quien le dijo a su esposo que maldijera a Dios cuando él estaba sufriendo? Los proverbios hablan sobre mujeres que le hacen bien a sus esposos y no mal, pero también hablan de mujeres peleonas, mujeres contenciosas que le hacen la vida miserable a sus esposos. Pienso que nosotras las mujeres sabemos lo que significa ser contenciosa, ser esa mujer quejona que es como una gotera y que hace que su esposo desee vivir en un rincón del tejado o en algún desierto una vez se canse de tener a su lado una mujer que no le hace bien. Ella solo le hace mal. Sin embargo, el texto dice que esta mujer le hace bien todos los días de su vida. Él confía en ella, él no carece de ganancias. Ella le hace bien y no mal todos los días de su vida. ¿Cuánto tiempo es eso? Mientras ella tiene vida y mientras él está vivo. No dice que ella le hace bien y no mal siempre y cuando él le haga bien. Siempre y cuando él sea gentil, mientras recuerde su cumpleaños y aniversario, siempre y cuando llene sus necesidades. Ella le hace bien y no mal todos los días de su vida. ¿Por qué? Porque ella es una mujer que guarda el pacto que ha hecho. Es una mujer que ha hecho un pacto y su pacto ha sido primero con Dios. Así que ella dice: te seré fiel sin importar lo que me hagas o me dejes de hacer. Ella es leal. Ella es fiel en los asuntos financieros. Ella no gastará más allá de sus posibilidades. Ella le hará bien y no mal todos los días de su vida. Pero tengo una amiga que recientemente me dijo cuán desconcertante era esto para ella. Ella me dijo: tenemos amigos que tienen hipotecas de millones de dólares. Y sus esposos trabajan como locos para poder pagar las facturas de una esposa que no puede contentarse con vivir de acuerdo a sus posibilidades. Esta mujer es fiel.
Ella es una mujer que guarda el pacto al implementar el corazón de su esposo en el hogar con los niños. Cuando ella da instrucciones a los niños, ella está representando el corazón de su esposo, por lo que él confía en ella. Cuando él sale de la casa, ella estará transmitiendo su corazón en el hogar. Y él puede confiar en que ella hablará bien sobre él y guardará sus confidencias y que no irá por ahí cacareando sobre las cosas privadas de su matrimonio a otras mujeres. Él puede confiar en la manera en que ella habla sobre él. Él puede confiar en que ella guarda y protege su reputación. Ahora, al decir esto, no necesariamente estoy diciendo que esto es un absoluto. Habrá ocasiones cuando hacerle bien a un esposo implique apelar a las autoridades apropiadas en la iglesia o a las autoridades civiles. Si un esposo está violando la ley, hacerle bien significará llevarlo a una posición en la cual pueda ser ayudado por la ley o restringido por la ley o por las autoridades eclesiásticas. Así que el concepto es que tú siempre hablarás palabras que le harán bien, que tu esposo puede confiar su reputación en tus manos. Me entristece mucho ver a mujeres hacer chistes negativos o sarcásticos o menospreciar a sus esposos. Todos se ríen, pero no es correcto. Ella no está siendo confiable. Ella no está siendo leal. Este hombre debe confiar en que su esposa llenará sus necesidades físicas. Él no tiene necesidad de ganancias deshonestas. No tiene necesidad de buscar intimidad marital en otro lugar porque su esposa le es fiel. Ya sea que ella tenga deseos de hacerlo o no, ella está comprometida a ser una dadora en el aspecto físico de su relación de matrimonio y así llenar sus necesidades sexuales. Amigas, déjenme decirles esto aquí. Si ustedes no satisfacen las necesidades físicas y sexuales de sus esposos, habrá otras mujeres que estarán más que felices y dispuestas a hacerlo. Y tú terminarás poniéndolo a él en una posición donde, sin justificar o perdonar su pecado, quizás le hagas más vulnerable a la tentación y a la inmoralidad, si no eres fiel a él proveyéndole intimidad física y sexual. Ella es fiel a su pacto matrimonial. Yo leo y leo sobre mujeres cristianas, que abandonan a sus esposos y a sus hijos. Hace 20 años esto hubiera sido impensable, o al menos muy fuera de lo común, pero en el día de hoy no es tan inusual. Si una mujer desea hacer su propia vida, hacer lo suyo o seguir su propio camino, ella simplemente se va. Pero la manera de Dios es que esta mujer le haga bien y no mal a su esposo todos los días de su vida. Así que este hombre no tendrá ninguna necesidad de sentir celos o sospechas. Él no duda de su amor. Él no está inseguro. Él no tendrá que mirar hacia otro lado para llenar sus necesidades. Él está confiado en que mientras él no está, mientras él está trabajando o mientras está en casa, ella es de un mismo espíritu con él. Sus intereses están seguros bajo su cuidado. Ella es consistente. Ella es una mujer que guarda el pacto. Ella tiene un compromiso incondicional y esto es lo que gana la confianza de su esposo. Ella siempre, siempre, siempre tendrá su mejor interés en su corazón. Ella no está compitiendo con él. Ella está comprometida con su éxito. Y esto es lo que inspira a este hombre a ser digno de su devoción. Él se eleva a ese estado porque sabe que tiene una mujer que es valiosa, no un lastre, una mujer que lo apoya, que lo anima y que lo ayuda en todas las formas posibles. Realmente no tienes que ser un científico o un astronauta para ser este tipo de mujer. No tienes que tener increíbles talentos para ser este tipo de mujer. No tienes que ser físicamente hermosa para ser este tipo de mujer. Solo tienes que tener un corazón reverente para el Señor. De ese corazón para Dios provendrá ese tipo de compromiso y de devoción para con tu esposo. ¿Tienes ese tipo de compromiso hacia tu esposo? Un compromiso que, por la gracia de Dios, le hará bien a tu esposo y no mal todos los días de tu vida.
que por la gracia de Dios le serás fiel sin importar lo que Él haga, sin importar que Él llene o no tus expectativas, tus esperanzas o tus sueños. Has eliminado de tu vocabulario totalmente esa palabra que empieza con D, divorcio. Si aún esa palabra permanece dentro de tu vocabulario, en tu matrimonio, entonces no eres ese tipo de mujer. Proponte en tu corazón: Dios, por tu gracia, y verdaderamente hace falta la gracia de Dios. Ninguna mujer puede vivir esto sin la gracia de Dios. Por tu gracia, le haré a mi esposo bien y no mal todos los días de mi vida. Me da el bien y no me da el mal. Todos los días de su vida. Y busca el lino para trabajar. Y labora con sus manos. Es como nave del mercader que busca pan y lo trae de lejos. Y muchas hicieron el bien, pero tú sobrepasas a todas. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Cuando sus hijos se levantan, la llaman bienaventurada, y el corazón de su marido está confiado. Que fue la mano de Dios que su vida transformó. Pude ver que fue la mano de Dios, ante mis ojos floreció. Pude ver que fue la mano de Dios cuando yo vi su resplandor. Pude ver que fue la mano de Dios. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Nancy DeMoss de Wolgemuth continuará este tópico en un minuto. Dos mujeres que en ocasiones le han hecho mal a sus esposos estarán compartiendo sus experiencias con nosotras. Ellas están en un proceso de aprendizaje al igual que tú y yo. Hacerle bien a tu esposo no siempre saldrá de manera natural o fácil. Bob Lepine del programa Family Life Today, Vida en Familia Hoy, está aquí para darle seguimiento a la enseñanza de hoy, haciéndole a Nancy algunas preguntas de temas prácticos. También escucharás de parte de dos de nuestras radioescuchas, Kim Wagner y María Johnson. Déjame preguntarte algo. ¿Tú quieres que las mujeres que son fuertes, valientes, las mujeres que pueden ser líderes, ¿tú quieres que se retraigan? ¿Ese es el deseo de este ministerio? Creo que la clave es, ya seas hombre o mujer, la clave es vivir bajo el control del Espíritu. Desde el Jardín del Edén hemos tenido la tendencia de tener hombres pasivos que no ejercen su liderazgo cuando lo deberían hacer y mujeres que ejercen el liderazgo cuando sería mucho más apropiado que lo tomara el hombre. Eso no significa que los hombres nunca deban escuchar y no significa que las mujeres nunca deban hablar. Pero significa que al llegar a ser personas redimidas por el poder de la cruz y la presencia del Espíritu Santo, que responderemos unos a otros en humildad, en sabiduría y deferencia. No tenemos que lucir como que nos las sabemos todas o que tenemos las respuestas para arreglarlo todo. He visto en tantos matrimonios y he escuchado mujeres y he recibido cartas aún de esposos a través de Aviva Nuestros Corazones. Algunas de estas mujeres están tan preocupadas de que sus esposos no son líderes espirituales, pero algunos de estos hombres se sienten como que es que no me dan la oportunidad.
¿O es que para ser un líder espiritual tendría que ir al seminario? ¿O es que mi esposa sabe demasiado? Ella siempre tiene todas las respuestas. Es demasiado rápida para mí. Cuando pienso en Kim y en su crecimiento y en el de su matrimonio, ella tiene una cabeza bien puesta y con muy buenas ideas, y para mí es una bendición y doy gracias al ver cómo Dios la usa y ver cómo su esposo la aprecia. La iglesia que él pastorea lo aprecia también, y las mujeres que ella enseña lo aprecian. Pero ella ha aprendido a expresar estas ideas de manera humilde y considerada hacia los demás. Quizás tenga que ver finalmente con humildad y con rendición, con rendirse al Espíritu de Dios. A esto es a lo que estamos retando a las mujeres. ¿Qué tan difícil es esto para ti ahora? Bueno, es un proceso que vivo momento a momento y que ya no resulta tan retante como al principio, porque al principio ni me daba cuenta. A medida que me he ido adentrando en la palabra, me resulta más fácil. Y también se ha convertido en un acto de adoración para mí hacia el Señor, porque reconozco que esto es algo que sí, Él me creó con ciertas características de personalidad o habilidades, pero cuando abuso de estas cosas o cuando no soy como Cristo en mi forma de actuar, eso le trae vergüenza a su nombre. Así que cuando le ofrezco estas cosas a Dios como un acto de adoración a Él, cuando yo puedo venir y traer estas cosas bajo el control del Espíritu, siento un gran deleite al hacerlo. Y esto no significa que aún no trate de dirigir o de liderar o que no esté en posiciones en las que el Señor me permite hacerlo. Y eso no significa que no le ofrezcas sugerencias a tu esposo. Así es, pero estoy aprendiendo que hay una manera piadosa de hacer eso y que hay una manera dura, carnal, para hacerlo también. Bueno, la palabra que las personas usaban para describirme era dura. Yo no expresaba mis sentimientos fácilmente. Yo no tenía un rango de emociones demasiado amplio para ese entonces. Pero eso me dolía, porque yo pensaba, yo no soy dura. Lo que pasa es que yo tengo la razón. Pero lo único que eso hace es alimentar el orgullo con el que nacemos. Yo sabía lo que la Biblia decía, así que entendía que debía hacerse de esa manera y ya. Pero esa era la forma en que decía las cosas. Esto es así, acéptalo y punto. Yo le decía eso a las personas, realmente yo era muy dura. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, hace unos años llevé a mis 2 hijos menores a una conferencia sobre la familia y sobre otros asuntos bíblicos. El Señor me empezó a mostrar sobre la autoridad y sobre cómo Él había dispuesto un orden con el objetivo de proteger, no solo de castigar. Siempre había pensado que la autoridad servía solo para castigar. Ese siempre había sido el ejemplo que había vivido y así se lo había mostrado a los demás. Pero cosas sobre el diseño de Dios y hasta la misma familia en la que nacemos son cosas en las que Dios está presente. Quiero decir, yo odiaba a mis padres, odiaba a mi familia, odiaba todo lo relativo a mi infancia. Así que Dios empezó a enseñarme mucho de lo que nuestras vidas deberían ser, pero yo no sabía cómo llegar sola a esas conclusiones. Algo que sucedió al llegar a casa la primera noche, luego de la primera sesión, fue que le pedí perdón a mi esposo. Luego de que él se paró del piso del susto. Le dije que yo había sido la jefa hasta ese momento, que yo era quien estaba manejándolo todo y que no sabía que era a él quien le correspondía. Le dije que iba a corregir esto, pero que yo no sabía cómo. Él se cerró completamente. Él decía, claro, seguro, que María va a cambiar. Pero Dios realmente empezó a cambiarme. Luego de un tiempo de esto, el Señor trajo a Nancy a mi vida. El Señor me comenzó a mostrar cómo hacerlo. No solo lo que la Biblia decía al respecto, sino cómo aplicarlo en mi vida. Tú sabes, podemos enorgullecernos tanto de nuestro conocimiento bíblico y eso era exactamente lo que yo había hecho. Sí, Nancy nos lleva a la palabra, pero más que eso, ella nos lleva al Señor. ¿Cómo responde el Señor en esta situación? ¿Cómo le respondió el Señor a esas personas en esa situación? Y Dios ha usado a Nancy, quien es, creo yo, una mujer muy fuerte, para enseñarnos cómo a Cristo le gustaría que tratemos a las personas. Estoy tan agradecida del ministerio Aviva Nuestros Corazones y agradezco cada oportunidad en la que puedo servir. ¿No es maravilloso darnos cuenta de que el cambio es posible aun cuando los malos hábitos parecen estar tan arraigados?
Hoy escuchamos de Kim Wagner y Maria Johnson, quienes han estado hablando con nuestro copresentador de hoy, Bob Lepine, sobre lo que significa ser una mujer contracultura. El programa de hoy y muchos programas más que han sido producidos a lo largo de los años han sido posibles gracias a un puñado de personas que donaron para hacerlo posible. Su generosidad ha afectado las vidas de muchas mujeres como María. Esas personas deseaban que sus contribuciones ayudaran a expandir la visión del ministerio Aviva Nuestros Corazones y que otros fueran movidos a donar también. Aquellos primeros contribuyentes no pueden continuar ayudando de la misma manera para siempre, y por eso necesitamos tu aporte para que estos programas continúen llegando a las vidas de tantas mujeres alrededor del mundo. Una de las maneras más efectivas de hacerlo es dando una ofrenda mensual o una donación de una sola vez. Si esto no es posible para ti, te animamos a que si estos programas han sido de bendición para ti, los compartas con otras mujeres en tu círculo de influencia. Y más importante aún, apreciamos inmensamente tus oraciones. Por una donación de cualquier monto hoy, te enviaremos el libro Atrévete a ser una mujer conforme al plan de Dios. En este leerás contribuciones de Nancy y de otras mujeres que tienen mucha sabiduría para compartir, como Caroline Mahaney, Susan Hunt y Mary Cassian. Obtén este libro que te será de gran bendición y ayúdanos a continuar produciendo recursos en español para ti y muchas mujeres más. Visita nuestra página web avivanuestroscorazones.com para más detalles acerca de cómo nos puedes apoyar. Cuando piensas en buenas obras, ¿qué te viene a la mente? Quizás algo como ayudar en un asilo de ancianos, en un orfanato o quizás en lugares de repartición de alimentos. ¿Has caído en cuenta de que puedes hacer buenas obras aún en lugares más familiares? Averigua más acerca de esto en tu próximo programa de Aviva Nuestros Corazones. Y pude ver que fue la mano de Dios que su vida transformó. Pude ver que fue la mano de Dios, ante mis ojos floreció. Pude ver que fue la mano de Dios, cuando yo vi su resplandor. Pude ver que fue la mano de Dios. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Cuando sus hijos se levantan. Aviva Nuestros Corazones con Nancy DeMoss de Wolgemuth es un ministerio de alcance de Life Action Ministries.